Hola, bienvenidos a Amas Podcast. Yo soy Kelly. Yo soy Vani y hoy les vamos a hablar de... Un tema bastante controversial. ¿Tener hijos, sí o no? Bueno, ¿por qué estamos tocando este tema hoy precisamente? Hace unos días acaba de salir un estudio de que la tasa de natalidad mundial en general está cayendo. Hay unos países donde está cayendo más que en otros. Y en Latinoamérica, Colombia protagoniza esta lista como el país latinoamericano donde la caída de natalidad más está cayendo, ¿no? Drásticamente. De hecho, creo que para este primer trimestre del La 2025, disminución ha sido muy drástica. Desde el año pasado de por sí ya venía bajando y este año nos sorprendió ver las cifras. Fue muy sí, drástico. totalmente. Tanto ha disminuido que han llegado al punto ya de los gobiernos o los estados de empezar a preocuparse. Obviamente no al nivel de Surcorea, no al nivel de otros países, por ejemplo, Claro, del nivel porque en un europeo. principio todavía hay muchos niños, aunque tenemos que admitir que cierto o falso, que sales a la calle y casi no ves niños. O por lo Sí, menos acá donde estamos, desde Bogotá, salimos a la calle y no vemos niños. O sea, sí hay, sí existen, pero son muy poquitos. son En una comparación minoría. con otras ciudades donde he estado, siento que Son hay una más, minoría. hay más mascotas que Que niños. niños. Sí, en Bogotá creo que se ha hecho bastante usual que las personas decidan no tener hijos, pero sí mascotas. Entonces tienen Sí, uno, dos perritos, de hecho, gatitos. caminando por cualquier calle de Bogotá te vas a conseguir con que hay tienditas para ropitas de perros, veterinarias, Clínicas. alimentos para mascotas, peluquerías caninas. Sí, spas. Pero son muy poquitas las tiendas, ¿no? De verdad que ves de ropita para niños, de esas tienditas de bebés que se veían antes que vendían un montón de juguetitos y cositas para los niños. O incluso jugueterías. O sea, son cosas Sí, que sí, realmente sí cada vez, existen, todavía sí, hay muchas, pero cada vez se pero a ven menos. comparación, o sea, si lo ponemos en una balanza, ¿qué ves más a simple vista? Son más las tienditas para mascotas que las tienditas para niños. Totalmente. Incluso vivimos en un sector de la ciudad donde de 10 locales que hay en una cuadra, por lo menos 3 o 4 son de animales. O sea, clínicas veterinarias, venta de alimentos Sí, para mascotas. es que de hecho, acá cerquita hay una ventica de alimentos para mascotas. Y si cruzas la calle, ¿verdad? Hay una veterinaria. Hay una Y si clínica. caminas un poquito más, En la esquina hay una tienda y 2 clínicas. Entonces, y cada vez quitan un negocio que ya estaba establecido de cualquier incluso de cosa, comida de cualquier cosa. y Por se ejemplo, transforma más adelante o poco después en un local para cosas de mascotas. mascotas, o sea, dentro del nicho de lo que son las mascotas. Entonces sí es una realidad que por lo menos en Bogotá las personas están eligiendo o prefiriendo tener mascotas en lugar que tener hijos. ¿Y por qué? ¿Por qué crees tú? Bueno, de eso yo lo considero que es porque la gente se evita la responsabilidad perpetua de tener un hijo. Porque tener un hijo, a menos de que seas un papá muy tranquilo, por no decir un mal padre, no necesariamente tienes que ser un mal padre. Para tú decir que hasta cierta edad vas a tener responsabilidad con un hijo. Pero por lo menos en mi caso con Emma, yo lo veo con una responsabilidad perpetua, que eso lo podemos contar en otro capítulo, no necesariamente en este, pero sí, Emma tiene una condición y yo la veo como una responsabilidad perpetua. Yo me considero que yo tengo que ser una mamá eterna, que tengo que existir para siempre, por lo menos estar allí siempre para ella. Y no es lo mismo si tuviese una mascota, honestamente, un perro que cuando vi un perro. 20, 22 ¿Cuánto vi un años. perro? ¿Cuánto vi un pez? Claro. Aquel día me compré un pececito y vivió 3 días nomás. Entonces, Sí, claro. Son claro, cosas no súper quita, diferentes. no quita que las personas le toman un amor y un cariño a esas mascotas como si fuesen su propio hijo. Pero sí creo que es menos responsabilidad, por lo menos en mi caso, yo tuviese una mascota y llega un momento de que nada, me voy a ir a viajar, voy a Italia,
pasado mañana amanezco en España y luego amanezco en Noruega. Y nada, le dejo el perrito a mi mamá y no pasa nada, y eso le da su comidita, le da cariño un rato y ya. Claro. Con un niño es Pero distinto. ¿cómo hago para dejar a Emma un mes con mi mamá y así tan tranquila? O sea, Claro, venirme con un niño es distinto y adicionalmente con un niño que tenga una condición especial, ¿no? Porque eso es lo que Exacto. hace diferente todo también. Yo pienso también que pasa, por lo menos acá en Colombia, en lo que yo he podido ver o notar con el paso de los años que llevo viviendo acá, en este país, es que hay un factor socioeconómico importante. Yo creo que muchos de los jóvenes de mi generación, jóvenes, Todavía somos sí, jóvenes. somos jóvenes, Somos jóvenes. aunque dicen que hasta Somos edad, jóvenes. espera, que dicen que hasta edad ya empezamos a oler a viejos. Entonces, Yo no. recientemente fue publicado un estudio que dice que a los 30 empezamos a oler a viejos. Perdóname. Sí, yo huelo a perfume, pero... No, no, yo hoy no me coloqué perfume. Bueno, nosotros ya lo tenemos impregnado. Yo no huelo bien. Pero Consta que yo no huelo bien. No hueles a bien. Hueles a bien. Siempre hueles a Kelly. Esa es la receta particular. bueno, eso es un alivio. Pero bueno, acá muchas personas de nuestra generación, e incluso una generación detrás de la nuestra, eh, he notado que crecieron, digamos, o por lo menos personas que conozco de esa clase social o de ese estrato social, como dirían acá en Colombia. Esos estratos. Sí, esas personas crecieron, digamos, quizá en una situación de escasez y aunque han logrado tener éxito y han logrado alcanzar una posición distinta y tener éxito laboral, yo creo, y también tener un poquito de estabilidad económica, son personas que lo alcanzaron y de algún modo lo quieren disfrutar, eso que yo siento. O sea, he Pero, hablado con personas de 40 años, por pero ejemplo. eso se liga mucho también con lo que te digo de la responsabilidad. Claro, Porque al tú tener una responsabilidad, eso implica que tienes una responsabilidad monetaria también. Tienes todo el éxito, alcanzaste el éxito, estás estable, estás bien, lo que quieres es disfrutártelo. totalmente. Sí, yo pienso que hay muchas personas que incluso lo dicen, ¿no? O sea, no tenemos hijos porque queremos viajar, queremos hacer X, Y o Z cosa y sentimos que tener un hijo es un limitante para eso. Y otras Y no es que personas, no te puedas llevar al niño, ¿no? Solamente que ya no son un gasto tuyo nomás, sino que son el doble de gastos o a veces más. y que la prioridad cambia, porque a la larga, pues tú necesitas, creo que como mamá, y eso lo puedes decir tú más que creo que eres mamá, empiezas a ponerte a ti en un En segundo un plano. segundo plano. Sí, Y en tu segundo hijo pasa lugar. a ser como el primer lugar de todo y tú quieres darle lo mejor Sí, y quieres que esté bien. todo se comienza a manifestar o a dar o De, todo gira alrededor de Emma, alrededor del niño. claro. Entonces todo es para él y todo es buscando que esté bien, haciendo que esté bien, prioridad la medicina del niño, la salud del niño, la escuela del niño, los juguetitos del niño y hasta pues, se le olvida a veces las cosas que le gustan. O te descuidas a ti mismo, porque eso también pasa, ¿no? Que creo Y también es que algo, la economía en general que estamos viviendo hoy día es lo que más afecta a eso. Porque yo recuerdo cuando estaba pequeña, mi mamá no se descuidaba. O sea, sí tenía mucho como prioridad darnos todo a mi hermano y a mí, pero siempre era también como que sus cositas, estar pendiente de ella, su ropita. Y veo que hoy día eso es algo que, o sea, aunque quisieras darle proporción, la economía no lo permite. también depende mucho de la situación en la que estás, ¿no? Digamos que Hablando en de mi una caso, mayoría, claro, sí, hablando de una mayoría, sí, porque hay personas que están demasiado bien económicamente y que pueden hacer sí, tienen todo eso ayuda sin en que les todos los afecte. sentidos para cuidar a ese niño, para darle lo mejor a ese niño sin descuidarse a sí mismo. Yo creo que sí hay un factor importante y es también cómo se dividen.
las cargas hoy en día de la responsabilidad materna y paterna, ¿no? Porque también no es lo Sí, mismo cuando tienes una mamá y un papá que están trabajando proactivamente por esa vida que acaban de traer responsablemente al mundo y deben pues responder ambos por ese niño a cuando tienes un papá o una mamá docente, porque también los hay, ¿no? Están los casos de que los muchachitos están con los papás y la mamá desapareció, o simplemente no estaba lista y se fue, pero son poco mayoría los hombres, ¿no? Los hombres, los papás que se van y dejan también solas a las mamás con esa situación. Entonces creo que eso también influye en también cómo las personas hoy en día se piensan también el hecho de sí o no tenerlos, porque a la larga se vuelve como un trabajo de algún modo, porque ser mamá o ser papá es un trabajo a tiempo completo, lo decías tú hace unos días en un video, y se sí, vuelve un trabajo un poco no equitativo, no igualitario, ¿no? Como que sí, eso siempre sí. se inclina la balanza hacia una Más si los sola de papás las deciden no estar partes. juntos, Exacto. deciden separarse, Que hoy en pues día pasa mucho, porque pues digamos que antes los matrimonios o las mamás o los papás o en general las ambas personas de la relación aguantaban mucho dentro de un matrimonio por los hijos, ¿sí? Y hoy cosa en que día, ya no pasa, o sea, ya la hoy en mentalidad día, ha cambiado, a claro, Dios gracias. y a Dios gracias, exacto, Porque no tenemos porque por qué sacrificarnos. O sea, yo queda, considero que mi abuela no tenía por qué haberse, que lo hizo, no tenía por qué haberse sacrificado por los hijos de la forma que lo hizo. Mi mamá duró mucho tiempo en un matrimonio sin sentido con mi papá, porque, que, o sea, no entendí nunca qué hacían ellos todavía juntos. Y todo fue por nosotros, por mi hermana y por mí, que honestamente yo fui una de las que como que motivó a mi mamá o como que le incentivó. Ah, no, mamá, ya, vámonos, porque si tú no estás feliz aquí, ¿qué hacemos aquí? claro, y eso Y hoy apoyada por mí, fue que mi mamá decidió irse de ese de matrimonio ese matrimonio. que no la estaba haciendo feliz, ¿no? Independientemente de que hubieran hijos. Y eso es Claro. algo que vemos hoy, pero eso es algo que antes realmente no pasaba. Que nos afectó, o sea, la separación de mi papá, a mi hermana creo que estaba más pequeña, le afectó un poco más de lo que me afectó a mí. A mí me afectó no ver a mi papá tan seguido, pero fue muy poco lo que de verdad ya me acostumbré, pues ya. Creo que igual tenías la madurez en ese momento de sentir que tu mamá debía o se merecía estar en un lugar donde estuviera más tranquila, donde tuviera Claro. paz. De pronto tu hermano era un niño y obviamente cuando eres niño es mucho más difícil comprender eso, aunque también depende del niño, ¿no? Depende del nivel de madurez que tenga el niño, Sí, totalmente. porque a la larga, digamos que hay niños que asumen eso muy bien y entienden que es una cuestión de los papás y no permiten que eso les afecte, como hay niños para los cuales eso genera una situación traumática, dolorosa, mucho. Creo que para todos es doloroso, obviamente, porque el ideal es tener a mamá y a papá juntos. Es siempre muy raro son los hogares disfuncionales, ¿no? Sí. Pero igual, cuando estás grande, puedes procesarlo de un modo porque ya entiendes lo que siente mamá o lo que siente papá. Cuando eres niño te cuesta más entender eso y si tienes la madurez de entenderlo, igual no significa que no te afecte, ¿no? Claro. Pero creo que sí, depende mucho de eso. Entonces, está como el factor responsabilidad, está el factor económico, está el factor, yo pienso también de el temor, ¿no? El temor de si puedes o no De si estás preparado o no para tener un para hijo. tener un Por hijo. eso, ¿tú te sientes preparada para tener un hijo? No, no, no. Y eso Yo soy la misma esa que no, no. no, en este momento de mi vida no. Y eso es algo muy curioso que lo hemos hablado mucho, porque yo tengo 30 años hoy y no me siento preparada, incluso le he dicho, y es algo hasta chistoso, pero creo que si tuviera un hijo en este momento me sentiría como si lo estuviera teniendo a los 15. O sea, así de poco Bueno, preparada es me que yo no sé siento. si eso va de acuerdo a nuestra generación, a la forma en la que nos criaron, pero yo por lo menos siento que yo tuve a Emma prematuramente. Yo tuve a Emma a poquitos días antes de cumplir los 26 años. Y yo siento como si fuese tenido a Emma a los 12 años. O sea, yo hoy día me siento como que si yo, ay, yo cometí un error y tuve a la niña a los 12 años y salí embarazada por andar con un bochinche. Y, o sea, cuando yo tuve a mi hija, ya yo estaba casada. Y hoy día me siento como que si fuese metido la pata, como dicen en Sí, nuestro país.
salí con un domingo 7 y habiendo estado ya casada, que es lo más loco del tema, ¿no? Domingo 7, ¿por qué domingo 7? Tú sabes Eso qué te carajo yo no. saliendo domingo 7. Si ustedes saben, si acá lo colocan en los comentarios, nos dicen porque yo no tengo ni la más mínima idea del domingo 7. Tiene que ver el domingo Pero 7 eso con que me embarazo. decía, no vayas a llegar aquí con tu domingo 7. ¿Será que tiene que ver con el ciclo menstrual? ¿Algo así? Tal vez. Bueno, si alguien lo sabe, por favor, coméntenlo aquí. Por favor, ilústrenos. Em, yo siento eso hoy. O sea, yo tengo 30 y yo siento que si hoy tuviera un hijo cometería un error por diferentes factores, ¿no? Y va mucho más allá del hecho de, bueno, para empezar, ni siquiera tengo con quién tenerlo. Claro No, está, cabe acotar allí que yo a Emma la amo, no me arrepiento en ningún momento de haberla tenido. Todo lo contrario, Emma, creo que te consta, es la luz de mi vida hoy día. Pero sí, pues. Entonces, una luz que a veces brilla mucho y a veces se apaga por completo. Pero sí. allí necesita la importancia de ¿estás preparada o no estás preparada para Sí, tener totalmente. Sí, o sea, yo pienso Pero se que genera, eso es de todos los niños. Si te decidieses y tuvieses entonces con quién tener un hijo, igual sentiría que no estoy preparada. ¿Por qué? Económicamente no estoy en el punto donde siento que quisiera estar. Y acá sí, hay mucha gente que dice, no, todos los niños, de hecho mi papá es uno de los que dice, todos los niños vienen con el pan debajo del brazo. Sí, pero no. Pues sí, pero yo no lo quiero comprobar. Si lo trae o no lo trae, si vino con el pan, con una panadería completa o vino con hambre total. Yo no lo quiero comprobar porque siento que igual, al menos yo crecí en una situación de bastante austeridad, ¿sí? Y vivir en esa situación de austeridad no fue que pasé hambre, porque realmente no pasé hambre, nunca me acosté sin comer, realmente tuve lo que necesitaba, pero había mucha austeridad en mi vida, o sea, la primera vez que yo fui a un cine, no sé, tenía como 14 años, ¿sí? te entiendo. O sea, por ejemplo, ese tipo de cosas que para algunos eran muy comunes de niños, para yo no. Es que todo ese tipo de cosas que hacían los niños de mi edad o las niñas de mi edad, yo no lo veía porque en mi casa no había para eso, Te ¿sí? entiendo. Y hemos hablado también incluso de cómo era tu niñez o qué tipos de cosas hacías tú mientras qué cosas estaba haciendo Sí. yo, o sea, son totalmente distintas. Entonces, Yo a los 8 años estaba abriendo el correo de Hotmail, que todavía conservo y bueno, imagínate, de toda la vida. yo no tenía nada de eso y en el momento en que el internet se hizo una necesidad y no un lujo, yo era la que le tocaba, o a mí era la que le tocaba ir a un café internet allá a hacer tareas o hacer investigaciones o imprimir o hacer cosas porque no tenía el acceso a eso en mi casa. Entonces, crecer en esa austeridad de algún modo, de no tener eh, Comodidad, sí, por así decirlo. sí, comodidad, porque no es que sea Porque lo más tampoco te faltaba, importante. tampoco estabas 100% cohibida de eso, pero Exacto. tenías que salir de tu zona de confort para poder llegar hasta Hasta eso. eso. No, y aparte que no es que eso sea lo más importante o lo más esencial, sino que pienso que la vida es demasiado bonita y que si tú traes una nueva vida a este mundo, sería para No que está esa chévere vida, vivirla. exacto, No sería para está que chévere pueda, vivir a ese niño de todo lo que puede tener ajá, y tener que prácticamente, o sea, que sus opciones o sus oportunidades sean tan sean muy limitadas. pocas. Porque yo creo que sí, en la infancia y en la adolescencia surgen muchas cosas o se forjan muchas cosas al interior de ti que definitivamente te hacen el ver el mundo de una manera o de otra. Y puede que sí, tú llegas a los 20 y tú te empiezas a abrir camino, pero te demoraste más, ¿sí? Porque no tenías quizá posibilidades como otros sí las tenían. Sí, Entonces, claro. vivir en esa austeridad para mí es como tener un hijo dentro de ese mismo nivel de austeridad de pronto de ok, este mes nos alcanza para cubrir lo básico. Te cubro pañales, te cubro gastos, si ya estás en el colegio te cubro el colegio, pero de ahí para adelante no me alcanza para nada. Es que ni siquiera me alcanza para llevarte a comerte un helado al parque, porque esa situación la viví yo.
¿sí? Entiendo. No se me hace bonito, no se me hace agradable. Y no es que hay que darle todo, porque tampoco soy partidaria de que a los niños hay que darles todo. De hecho, hay que enseñarles el valor de las cosas, en mi humilde opinión. Hay que enseñarles que las cosas se trabajan, se ganan, y hay que enseñarles que las cosas se consiguen en el mundo a partir de esfuerzo y de trabajo. No que mamá y papá te lo van a resolver la vida todo el Pero tiempo. hay una diferencia entre tener que enseñarle eso a un niño a tener que vivirlo porque sí, porque no hay más opción. Exactamente, O sea, exactamente. o vives de esto porque simplemente no hay. Exacto. No. Eso es una de las razones que yo creo que me aterra de traer un niño en este momento de mi vida, porque financieramente no tengo la posibilidad de darle una vida que no sea dentro de todo austera, ¿sí? Porque no podría darle mucho más de lo que de pronto esencialmente necesite en este momento de mi vida. O sea, no sé qué va a pasar a mis 31, ni a mis 32, ni a mis 33, ni a mis 35. Que es 35, 36 es como la edad límite que yo veo. O sea, si ya no tuve un hijo a los 36, dudo mucho que lo vaya a tener después. Pero a ¿Sí? los 40 todavía es. Sí, total, pero es lo que también pienso a veces, como que a los 40 para una persona como yo que, que se Que a los pone una 30, expectativa, que a los 30 ya está cansada. sí, o que se pone una expectativa de vida que a veces dice, si yo vivo solo a los 60, pues bueno, claro está, si lo tengo a los 40, bueno, lo acompaño hasta los 20 años y creo que es más que suficiente la compañía de un papá hasta los 20 años, pero depende, Pero si porque pasan los mira, 40, no, y que, no, ahí ya como, sí, como que creo que muy es complejo, muy ¿no? complejo, además que también pienso que riesgoso. Pienso que también más de los 36 años, nuestro cuerpo ya cada vez tiene menos posibilidades de ser mamá. Y pienso que ya tenerlo después es un problema también hasta de salud, tanto para ti como mamá como para ese bebé. No, y ¿Sí? por ejemplo, porque hay personas que han tenido a sus hijos a los más de 30, de hecho, a los más de 40, de hecho. Pero tal vez esas personas también tienen como que las posibilidades económicas idóneas para tener un hijo y dejarlos asegurados con una vida tranquila, aunque ellos Claro, aunque ellos llegasen a faltar. Aunque pasa ellos ya no mucho. estén allí, ellos ya saben que su hija tiene la vida asegurada. En cambio, tenerlo cuando ni siquiera sabes qué va a pasar con tu propia vida porque no la tienes todavía asegurada, porque todavía no No sabes qué tienes va a resueltas muchas cosas. hacer Entonces, pasado mañana. si tú mismo no tienes resueltas muchas cosas en tu presente, ¿cómo podrías traer responsablemente una nueva vida al mundo? O sea, ¿a, a qué? Ok, puede que eso te motive, pero o sea, si en función, si tú tienes metas, si tú hay cosas que quieres lograr en la vida y te pones una prioridad por encima de ti y esas metas, ten por seguro que hasta ahí llegaron tus metas, ahí las vas a estancar. Y yo sé que eso va a generar polémica. Ahora, quien me diga, no, ¿qué es eso? Yo tuve mi hijo a los 15 y yo pude desarrollar todas mis metas. Sí, Es válido. pero Es válido, pero tampoco nos podemos creer a mentiras porque yo tengo una hija y mis metas están en segundo plano. Porque mi prioridad ahorita es mi hija y sigo trabajando en mis metas y sigo todos los días trabajando y tratar de dar lo mejor de mí para mí misma también, no solo para mi hija, pero sí, o sea, que se nota la diferencia de las libertades de qué puedo hacer y qué no puedo hacer. o también el ahínco, el empeño que le podías poner eh, a tus metas antes de Emma que después de Emma. Tú estás consciente de que si yo no tuviese a Emma, no estuviese aquí. Totalmente, O sea, yo no estuviese aquí, honestamente. totalmente. Y no digo que esté mal. Yo no considero que esté mal. De hecho, considero que estoy muy bien. Pero si no tuviese a Emma, estuviese en otra parte, en otro mundo completamente diferente. En una vida totalmente diferente, Sí. ¿no? Pero sí, o sea, son esas limitantes que de algún modo eh, vienen en el momento de tener un hijo. Y sobre todo que también, o sea, no sabes si ese niño va a venir al mundo y va a tener un proceso de desarrollo normal, un crecimiento normal, o como en el caso de Emma y otros muchos niños, Va a tener va un a tener desarrollo neurodivergente. una condición distinta, sí. Entonces eso también hace que demande mucho más tiempo, mucha más atención al punto Mucha más plata también. sí, Porque no es lo mismo tener un niño neurotípico en casa que puede comerse cualquier cosita, que no requiere más que su consulta de control de niño sano y su pediatra una vez al año y ya, y su colegio normal y su vida normal, que al tener tener un un niño niño en casa,
que requiere de terapia, que requiere de... alimentos diferentes y especiales por su propio aparato digestivo para que sea lo más funcional para ellos, que requiere adicionalmente un cuidado y una atención mayor, ¿sí? Porque un niño más pequeño puede, o un niño más pequeño, neurotípico, puede ser más independiente que un niño que tenga una condición distinta a nivel neurológico, ¿no? A pesar de que pasan los años, a pesar de la edad que ella tiene, o sea, va creciendo, crece, 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 tú sientes que sigues teniendo un bebé. Porque sí, ella va avanzando, va teniendo otras habilidades, otra independencia, pero va a un nivel mucho más lento que otros niños. Y yo no digo que eso esté mal, o sea, cada quien va a su tiempo. Si ella todavía no da para ciertas cosas, es porque así su sistema motor va, pues. Totalmente. Pero eso lo va a lograr. Pero sí, sí, Demanda ciertamente mucho afecta. más. Entonces, Sí, sí influye. y es una posibilidad real de la cual no puedes escapar, o sea, no puedes como hacer un checklist de, ah, sí, lo quiero tener y va a ser así, 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 así. La verdad es que tú no sabes qué va a pasar. Una vez nazca el niño y una vez empiece a crecer el niño, puede aparecer una Sí, situación. porque de hecho, Emma no se la descubrió en su momento. Hay condiciones que se descubren incluso en el embarazo. sí, pero Pero hay Emma condiciones que nos no. vinimos a tener como tal una sospecha, porque ni siquiera fue un diagnóstico definitivo. Una sospecha porque hasta hoy día Emma no tiene un diagnóstico definitivo. Hasta el día yo no puedo decir, Emma tiene esto, esto, esto y esto. Estamos todavía indagando para saber qué tiene Emma. Y Emma no fue hasta los 3 años que tuve una sospecha, algo pasa. Algo está pasando aquí. Comenzamos a visitar médicos, a buscar un diagnóstico y han pasado 4 años Y todavía no se sabe qué tiene. y todavía no se Entonces, tiene Emma. obviamente, si tú llegas a tener ese bebé en una posición estable, y cuando tú estás tranquilo, cuando tienes el tiempo, el dinero, la disposición, o sea, o al menos La el dinero está independencia trabajando, económica. el dinero está trabajando un poquito al menos para ti, entonces, claro, te pasa esta situación y tú puedes afrontarla de otra manera, pero Pero ¿qué pasa? cuando tu fuerza productiva depende de ti y ese bebé, esa nueva vida, depende de ti, entonces la cosa se hace muy compleja, muy compleja. Entonces son cosas o factores que también, y siento que también prelan al momento de decir si lo tengo o no lo tengo. Yo sí pienso que hay que estar preparado. Hay que estar preparado y obviamente tenerlo ojalá como una persona idónea, al menos una persona que ames. Exacto. Tuve un Con la sueño que que hablaba vayas a mucho estar. de eso, ¿no? Una persona con la que puedas compartir, como bien decías, O la que incluso, responsabilidad. o que incluso si más adelante no funciona, ¿cierto? Ser una Al persona menos que es sea una persona que responsable. ames y una persona que te ame. Yo creo que eso lo soñé un día. O sea, lo soñé. Tuve un sueño y creo que te lo conté. Es esencial que la persona con la que decidas tener un hijo la ames y te ame. Creo que es fundamental tener un hijo con la primera persona que se te aparece, o no con la primera persona que se te aparece, sino tal vez por un error, por un descuido, o porque crees que estás enamorado de esa persona, pero realmente no lo estás. O sea, sincérate contigo mismo. Eso es algo que yo me lo digo a mí. No estoy diciendo que sea la regla, ¿no? Es algo que yo misma me digo. Realmente siento algo tan fuerte por esta persona para compartir el vínculo de una maternidad con esa persona, que es algo que nunca voy a poder romper. Quiera a esa persona en mi vida, no la quiera, o sea, tu novia o una pareja, tú la puedes sacar de tu vida, ¿sí? Pero al papá de tu hijo, hija, No lo no lo puedes vas a sacar poder nunca. sacar por completo nunca. O sea, no va a haber manera de que tú te desaparezcas, salvo que sea una persona pues terrible, tóxica, loca, delincuente. Ya así no hay opción. O sea, te desapareces o te desapareces o lo haces desaparecer. Porque con orden. No puedes decir que vas a hacer desaparecer una persona. No, de una manera legal. Una orden de restricción. Eso no va a desaparecer, fue muy... No, no lo estoy diciendo de una manera literal o en un mal sentido. Pero sí, es distinto, ¿no? O sea, si es una persona realmente peligrosa o potencialmente peligrosa, pues existen maneras legales de poder eh, alejarla, que a veces no sean completamente efectivas. Y por eso vemos también un montón de feminicidios y vemos un montón de, ahorita, hace poco, acá en Bogotá, hace menos de un año. O
sea, un papá que le quitó la vida a sus hijos por celos con su esposa, o sea, de una manera dantesca y horrible, como agarrar a una Tú cosa sientes tan que feo. voy a tener que O sea, silenciar todo esto cuando esté editando, ¿verdad? Porque yo no me voy a monetizar un video donde tú digas que una persona solo cortas. está A editar eso y le pones silencio porque qué más. Pero es que esa es la realidad, o sea, son los casos que se ven. Si tú no eliges bien con quién vas a tener un hijo, de verdad puede ser nefasto para tu vida. O sea, mucha gente existe también. Violencia vicaria hoy en día. Y eso es un término que YouTube no te va a censurar. Violencia vicaria, o sea, papás o mamás que se aprovechan de la situación de los hijos para hacerle daño a la otra persona, al otro papá, al otro coautor, como lo digo yo, al coautor. Sí, o sea, es algo que ocurre, es algo que pasa y cada vez aumentan más los casos y es uno de los delitos que parecen poco comunes, pero no lo son. O sea, se aprovechan de esa situación. Entonces, creo que sí hay muchos factores que tienes que pensar bien antes de tener un hijo. O sea, que lo tengas antes de los 30, después de los 30. Es esencial realmente. Entonces podemos, recapitulando, podemos concluir de una u otra forma que importante para decidir tener o no un hijo, factor económico, estar preparado para asumir la responsabilidad. También obviamente elegir bien o pienso yo que tener una persona, no sé, eso tal vez no sea requisito para mucha gente, pero habrá unos que para sí, vale, que sigue, o sea, para mí realmente estar enamorado de la persona, o sea, realmente tener amor por esa persona y que esa persona lo tenga Tener por con ti. quién Creo que compartir, tener con quién sí, compartir la responsabilidad, ¿no? Porque tampoco, o sea, tú decides tener un hijo a menos de que de verdad tú quieras tener un hijo y no consigues una pareja y decides, no sé, idónea. Sí, una claro. inseminación in vitro y decides tener a tu hijo tú por tu propia cuenta o adoptar a un niño por tu propia cuenta, porque sí, porque tú quieres ser mamá, tienes el deseo de ser mamá. Eso es otra cosa que yo considero importante. Porque tú puedes tener todos esos factores, pero si no tienes el deseo como tal de ser mamá, yo lo veo difícil. Sí, claro. Igual, o sea, yo te digo, yo tenía el deseo de ser mamá cuando era mucho más pequeña. O sea, cuando antes de los 20 años yo ¿Tú me imaginaba consideras siendo mamá, siendo mamá. que si Queriendo tú ser mamá. tuvieras todos estos factores que acabamos de nombrar, tú podrías o podría nacer dentro de ti el deseo de ser mamá? Sí, sí, porque ya lo he tenido antes y porque lo considero. O sea, si yo tengo cierta tranquilidad económica o he logrado esa estabilidad en la que deseo que lo que te digo, o sea, poder traer una vida al mundo sin sentir que estoy en medio de una situación de austeridad para ofrecerle esa nueva vida austeridad. Porque también existe eso, existen las personas que simplemente no se ven como mamá, que pueden jamás haberse imaginado siquiera el hecho de tener un niño. Claro está, que hay personas que jamás se lo imaginaban, que no lo desean y que no se les hubiese ocurrido jamás en su vida la posibilidad de tener un hijo. Y cuando terminan lo teniendo un tienen, hijo y siendo excelentes mamás. claro, cuando lo O tienen excelentes papás, desarrollados, sí. porque también pasa. Yo soy partidaria de eso, o sea, si logro reunir como la tranquilidad de de poder sentir que lo puedo tener, sí. Y obviamente siento que para mí sí es una prioridad. Para mí es una prioridad alcanzar ciertas metas. O sea, no es que no haya logrado nada en 30 años, pero hay todavía cosas que quiero alcanzar. Y me gustaría poder alcanzarlas antes de tener que hacerme cargo de otra persona. Entiendo. Eso para mí es súper importante. Ahora, Y considero por lo menos, hace un año, conocieses a la persona que describiste hace un momento y logres alcanzar, digamos que el 70% de tus metas. Pero esa persona quiere tener un hijo ya. no sé, no me gusta responder esas preguntas y no sabes de una manera tan contundente, porque es que siento que si digo que no, voy a terminar haciéndolo al 20, voy a terminar haciéndolo al 20% de mis metas, por ejemplo. Nunca digas nunca, Sí. simplemente dejemos que la vida fluya. Sí,
Entonces, Por lo menos ahora está mi situación. Ya yo tengo una hija. Yo no quiero tener más hijos. Y estoy 100% segura de eso. No, de verdad, yo no me veo con otra responsabilidad. Por más que amen los niños, por más que me gusten, por más que siempre desde pequeñita quería ser mamá. Sí, porque te lo he contado de hecho a ti. ujú, Yo tenía, creo, 15 años, 16 años cuando compré los primeros crayones de que era para Emma, ujú, que ni siquiera era Emma en ese momento, simplemente era una niña que estaba en mi cabeza, que estaba en mi imaginación. Y decía, estos son para cuando yo tengo una hija. Y comencé a guardarlos, y comencé a comprar cositas y a guardarlas. Está mi mamá de testigo, que tenía una maleta llena de cositas para cuando tuviese una hija, porque de hecho yo decía que era niña. lo sé, Quería una hija. lo sé, lo sé. Incluso en la universidad a veces entrabas a algunas tiendas y comprabas cosas para esa niña. Sí. Entonces, o sea, no estaba ni cerca siquiera de saber quién iba a ser mi papá cuando yo ya quería una niña. Yo quería ser mamá. Y sigo queriendo ser su mamá. Y sigo queriendo a mi niña. Pero ya yo no quiero más hijos. Yo no quiero más hijos porque siento que es tener que cohibirla a ella de tener más oportunidades. Porque no cosas, porque las cosas materiales honestamente no nos llenan. Sí, son las posibilidades. Es la Lo que le posibilidad que, puedes. que tengan esos niños. Ujú, De hecho, yo no me veo teniendo otro hijo por esa simple razón de que yo considero que todo lo que pueda dar yo ahorita es para hacer mejor la vida de Emma. Hacer mejor la vida de Emma y mi vida. claro, Porque ¿dónde quedo yo? O sea, si tengo otro hijo en este momento, o sea, yo quedaría ya que en tercer plano, claro. ¿entiendes? Sí, Entonces, yo pienso que independientemente también de eso, aunque cambien las prioridades, mamá y papá nunca deberían olvidarse de que antes de ser mamá o antes de ser esposa, esposo o antes o después de lo que sea, pues eres mujer o eres hombre, ¿no? O sea, sigue siendo una persona que merece atención, que merece amor, que merece amor propio, que también tiene un niño interior ahí adentro que seguramente tiene algo que sanar, porque no, todos sí, no, tenemos que sanar. Entonces, completamente, no podemos olvidarnos ni de los sueños que tenemos, ni de nuestras metas, ni de tu propia existencia, porque en tu tu salud, en tu tu salud. caso, por ejemplo, Emma tiene esa condición y no sabemos cómo va a evolucionar Emma y puede que Emma de aquí a unos años ni te necesite en su vida, Sí, ¿cierto? totalmente. O puede que te siga necesitando en su vida por mucho más tiempo, Esperemos que ¿cierto? por lo menos logre ser lo suficientemente independiente como Pero, para que no me necesite. pero en el caso de un niño neurotípico o en la mayoría de los niños, creo que todavía los neurotípicos son mayoría, ¿cierto? Sí, En el caso de la mayoría, son niños que, ok, crecen a los 18 20 años ya se quieren ir. Yo a los 12 años ya me quería ir a mi casa. Yo, o sea, a los 12 años yo ya quería casa, apartamento, quería hacer esto, quería hacer lo otro, quería mi aparta estudio, me veía, no me fui de la casa porque no me iban a vivir en cualquier lugar, pero a los 22 años más o menos ya tenía eso, o sea, ya me había ido a casa de mi mamá, ya me había ido a casa de mi papá, ya estaba viviendo por mi cuenta y abriéndome un camino para hacer eso que yo quería prácticamente desde los 12. Si eso era mi generación, imagínate la generación de hoy en día o las generaciones actuales donde los niños cada vez quieren ir más rápido y de hecho hay niños que consiguen ir mucho más rápido. ¿tú crees? Hay niños que hoy en día todavía lo consiguen, O sea, pero honestamente, eso ya sería tema como para otro videíto, ¿no? sí, claro. Pero, ¿será que los niños me quieren ir más rápido y se quieren ir de su casa? ¿O será que todavía son niños de 30 años que siguen viviendo con sus papás? ¿O van a ser niños de Bueno, 30 años que siguen viviendo hay con sus muchos, papás? hay muchos, hay Porque muchos yo he de visto esas unos cuantos situaciones. casos por allí, no de 30, digamos que unos casitos por ahí de 20 y tantos años, 25, 26, que sí. no, mami te saluda. Sí, claro. Existen esos casos, pero también existe el niño que ya nace, por lo menos te voy a poner este ejemplo. En Venezuela específicamente, con la situación socioeconómica que hay actualmente, yo veo mucho niño de 5, 6 años, 10 años, ya queriendo salir corriendo de allá. O sea, ya no se están pensando, yo quiero estar al lado de mi mamá y de mi papá. Yo necesito salir de este país para encontrarme un futuro. Sí, eso es muy Habrá sus cierto. excepciones, claro, pero entonces creo que también depende de dónde están ubicados esos niños, porque sí, en
tuve la oportunidad de volver hace 2 años a Venezuela y eso fue lo que me encontré. Un montón de niños que estaban diciendo las cosas que yo a los 17, 18 empecé a pensar, ellos ya lo están pensando a los 8, a los 9 o a los 10. Sí, ya quieren salir corriendo de casa de los papás y quieren salir corriendo del país, incluso, ni siquiera de la casa de los papás, del país. Obviamente por una situación específica. Sí, Emma, con 7 añitos, tenía 6 de hecho. Sí, Emma con 6 años quería salir corriendo De del allá, país, claro. de su país. Que Emma quería salir corriendo, Emma no quería estar allí porque no Exacto. soportaba la situación en general, el Exacto. estilo de vida, la Y eso calidad que de Emma vida. probablemente no estaba pensando en yo acá no voy a tener oportunidades. Probablemente lo que pasaba por el interior de Emma era muy distinto. Pero sí va mucho en función de eso. Pero bueno, vamos a suponer que es un niño así, que se quiere ir de su casa, que quiere independizarse, que quiere darle y meterle ganas a la vida. Pues ok, tú como papá formaste a esa persona, como mamá formaste a esa persona. Y si solo te dedicaste a ser mamá o papá, ¿qué vas a hacer cuando se vaya? O simplemente se enamore y se vaya con otra persona o se case y entonces, ¿qué? ¿Te echas a morir? Porque lo he visto. ¿Dónde Mamás, quedas tú? papás, que se echan a morir ¿Dónde porque quedas lo tú? único que sabían hacer en ese momento de la vida era ser mamá o ser papá. Y Tiene eso que no puede existir un pasar. equilibrio. Sí, Ahí tiene que existir un equilibrio y lamentablemente para que ese equilibrio pueda existir, el factor económico. totalmente. El factor Exacto. económico es Y muy tú como, importante. y pienso que ahí es incluso más importante todavía, tú como papá o mamá tienes que tener la vida resuelta al momento de tener un hijo. Y si no la tienes resuelta, por lo menos en camino a saber que la vas a resolver y que traer a un hijo que no es nada económico, o sea, creo que también te compartí esa estadística, no recuerdo exactamente, pero las vamos a Sí. poner por aquí, una estadística creo de acá del DANE, acá en Colombia creo, o de la EA, bueno, de Yo acá no en recuerdo, Colombia, la una busco y se estadística la coloco acá. oficial que dice que sostener a un niño cuesta más, o educar, formar a un niño, o sea, tener un hijo, le cuesta a sus papás alrededor de $1 millón. 600.000. No es la cifra exacta, la vamos a colocar aquí, pero sí, o sea, es mucho dinero. Entonces, si tú sabes que vas a tener ese hijo y todavía no estás estable, pregúntate si lo que estás haciendo en este momento o tu proyección de vida da para levantar $1 millón más o menos para darle lo básico que necesita el muchachito, porque si no, entonces, ¿qué va a ser? 600, 700 mil Pero, dólares. Creo que decía el artículo o la pero es que, estadística. oye, Vamos a poner. oye, ciertamente, sí, yo estaba sacando las cuentas de cuánto he gastado en Emma hasta ahora, desde que nació, y es que no está mal, o sea, de aquí a que Emma sea independiente, si fuese una niña neurotípica y logra ser independiente a la edad que 18, 22 años por ahí, sí, sí, eso es lo que me gastaría en total en ella. Y eso que Emma no es una niña neurotípica, Emma tiene muchos más gastos. Ujú. Y la cantidad de dinero que te gastas, simplemente la cantidad de dinero que te gastas en pañales. Considera que un niño neurotípico se gasta aproximadamente $3.000 en pañales al momento de nacer O y llevémoslo a dejarlos. años. Se gasta 3 años de pañales como máximo. Ya de los 3 años en adelante, la mayoría de los niños van al baño solitos y ya no consumen pañales. Pero sí, Emma tiene 7 años de pañales y contando. exacto. Sí, entonces sí es algo que en definitiva se debe pensar muy bien. Yo sí creo que el tema económico es una de las cosas que más se está fallando hoy en día. Y sobre todo en Sí, un mundo donde cada vez hay menos oportunidades, un mundo es que es tan muy competido. competido. Es un mundo demasiado competido. Un mundo que Sí hay cada vez más oportunidades, por donde te metas. pero hay mucha Hay competencia en competencia. todo lado. Estudias algo, hay mucha competencia. Hay muchísimos abogados, hay muchísimos contadores, bueno, médicos creo que todavía le faltan algunos, muchísimos, de hecho. Sin embargo, creo que hay Hay bastantes. bastantes, De hecho, hay hay bastantes. suficientes, creo, al menos, pero sí hacen falta, o tal vez en algunas zonas específicas de cada país del mundo. Eh, pero son muy pocas las ramas donde no hay una saturación de profesionales cuando hablamos de profesionales universitarios. Y cuando hablamos de cualquier otro oficio, cualquier otra profesión de algún modo, cualquier otra cosa que hagas, está competido. Te quiero decir, al mundo digital hay millones y millones de personas creando contenido. O sea, hay millones de personas creando emprendimientos de dulces, de lo que sea, de lo que Sí, sea sí, que sí. se haga, donde tú mires el mundo está saturado en la cantidad de cosas que hay muchísima oferta, entonces eso también siento que influye hoy en día
en lo que es la economía de las personas, pero también en lo que muchos piensan al momento de tener un hijo, ¿no? Sí, totalmente. Digamos que sí, yo creo que esos son los factores que más influyen al momento de hoy esos jóvenes plantearse tener un hijo. Más que todo, yo me atrevería a decir o aseverar que son de nuestra generación, Sí, porque son los que están en edad ya de planificar edad familia y de superior, tener un hijo. sí, porque ya los de 40, 45 ya pasaron como esa O ya fase tienen un hijo, o ya decidieron que sí no van a que tener no un lo van a hijo. tener y ya, no, ya difícilmente lo tengan. Ujú. Pero sí, esta generación nuestra es la que está como precisamente bajando esos indicadores, ¿no? De natalidad. Y bueno, la Lo generación único que me posterior, parece, lo único que me parece positivo de esas estadísticas que revisaste, Katy, ya no hay tanta niña embarazada. sí, o sea, Sorprendentemente, eso es muy se bueno. cumplió la meta, porque creo que hace unos 20 años más o menos, 25 años, pero ya cuando tenía 5 o 6 años, eso era como el boom, ¿no? O sea, Sí, todo el mundo tratando de educar niñas de, a de los 12, adolescentes, de 15. no te embaraces, o sea, haz lo que quieras, ten relaciones sexuales, pero no te embaraces. Eso era lo que escuchábamos en casa, no te embaraces, no te embaraces, no te embaraces. Noche Vayas los domingos 7. sí, tal y cual. Entonces, creo que la tarea se cumplió. Creo que ese es otro factor por el que tú te sientes prematura para tener un hijo y yo siento que metí la pata y llegué con el domingo 7. Aunque no, Sí, aunque no claro. es el caso, lo siento Sí, así. no teníamos 15, o sea, tú no tenías 15, No, yo no tengo 15, pero obviamente sí, eso influyó. O sea, somos la generación a la que le dijeron 1 millón de veces por año, no te cuidadito, embaraces. cuidadito. Entonces sí, eso creo que repercute de una u otra forma en tu cabeza y sí te hace sentir como que qué hice. O sea, y por lo menos en mi caso. Y en tu caso sí, que el hecho de que no te sientas tal vez de una u otra forma, a la edad de tener un... Debo decir que yo sí me siento orgullosa, y si esto lo ve mi familia algún día, toda mi familia, me siento orgullosa de que la profecía de muchos, porque muchos decían por allá a los 15, 16 años, esa muchachita va a salir embarazada en cualquier momento, eso, porque no sé por qué lo pensaban realmente, porque Pues mira, no era una persona para quienes no promesa, piensan, no lo era, no lo soy, pero no lo era. Y pasó eso, o sea, y digamos que hoy me están siento preocupados. orgullosa, o sea, En ese momento estaban preocupados de que fuese a llegar por su domingo 7. Hoy están preocupados porque creo que no va a pasar. sí, En en este gato, ¿no? no, ni gato, ni perro, ni planta, es que me pasa también, yo siento que en este momento, y creo que es algo en lo que tengo que trabajar, pero tengo un problema con la responsabilidad en general, o sea, no es que sea una persona irresponsable, es que me siento un poco agotada, y eso puede sonar curioso, eso puede sonar, pero agotada ¿de qué? Bueno, ya eso es tema para 1000 videos más, pero sí, digamos que también eso me pasa, me siento un poco agotada y no sé, quiero descansar un poco, descansar un poco antes de sentir o pensar también que incluso un perrito pueda convertirse en una responsabilidad para mí. Sí, es mi caso, o sea, Se queda con la responsabilidad de tía por mientras. sí, sí, sigo siendo tía. Y sigo tratando de mantenerme a mí misma con vida, que creo que ya es lo principal. Entonces, bueno, creo que podemos dejar este video aquí porque no sé ya cuánto tiempo llevamos hablando. Yo creo que tenemos más de 40 minutos. Yo hablando. creo. Esperamos que les haya gustado esta charla entre dos personas de 30, una que ya tiene hijos, una que no los tiene y probablemente por ahora no los tenga. Nuestra humilde opinión, solamente eso. Son libres acá de colocar abajo en los comentarios Lo que piensa, su pensar. ¿Qué opinan? ¿Quieren tener hijos? ¿No quieren tener hijos? ¿Cuál creen ustedes que sea la causa de que las personas ya no quieran tener hijos? Y nada, recuerden suscribirse, darle like, comentar, enviárselos. activar la campanita de notificaciones Ajá. para que les llegue un video si les gustó lo que hablamos acá. Si no, también porque yo necesito monetizar. Y
Gracias. Si llegaste hasta el final de este video, gracias por escuchar. Gracias. Bye. Chao.